Se acaba de estrenar Las Muertas en Netflix, la serie que habíamos estado esperando desde hace buen rato. Ya está, ya están los 6 capítulos. Por eso le voy a preguntar a Cuauhtémoc Ruelas antes que nada, ¿cómo estás? Muy bien, Jaime. Muy buenas noches y buenas noches a los redescuchas y también a la gente que nos va a ver en el canal de YouTube, aquí platicando precisamente de esta serie, miniserie, porque no va a haber más temporadas, es una miniserie que pues marca el regreso al formato televisivo de Luis Estrada, ¿no? Uno de los directores más populares y también más talentosos que hay en México, y que precisamente su primera incursión en televisión fue junto a una generación de cineastas que también tenemos muy bien ubicados, como Alfonso Cuarón, Guillermo del Toro, Emanuel Lubezki. Todos ellos formaron parte del equipo de directores de la serie antológica La Hora Marcada. Y por eso llama mucho la atención que después de tantos, tantos, tantos años, en un formato que ya evolucionó hacia otros caminos de la televisión, pues regrese con esta miniserie, ni más ni menos que de Las Muertas, ¿no? Una nueva adaptación eh, de la novela homónima de Jorge Ibargüengoitia, que también en 1976 llevará a la pantalla grande Felipe Casals con el título de Las Poquianchis. Fíjate que yo lo recuerdo con Cuarón y con Lubeski en Camino Largo a Tijuana. Claro. Claro, claro, claro. De hecho, Emanuel Lubezki trabajó con Luis Estrada también en la película de Bandidos. Ah, Eh, mira. Fue el director de fotografía de Bandidos y en esa película, haciendo las conexiones, Felipe Casals, que fue quien llevó a la pantalla grande en el 76 esta novela, participa como actor en la película Bandidos. Prácticamente pues fue esta como la generación de directores como Casals, Fons, a la nueva generación, ¿no? De los Estrada, de los Cuarón, de los del Toro. Entonces, sí tiene, por eso su casa productora de Luis Estrada se llama Bandido Films, ¿no? Entonces de ahí viene, de su película Bandidos. Entonces, sí tienen una conexión y ¿Sabes curiosamente, que hay una leyenda que no sé ajá, si sea cierta, está en internet y por lo tanto desconfío, pero se dice que una productora de Estados Unidos le quiso comprar el guión de Bandidos ah, mira, a Estrada, pero ajá, le quería bajar el tono porque hay ahí cierta relación de los niños que no sí. les gustó y no se las vendió y le ofrecían bastante dinero, ¿eh? Fíjate, y qué curioso que lo menciones porque fíjate, de toda esta generación de cineastas mexicanos, Estrada es el único que se ha mantenido con su trabajo íntegramente en nuestro país. Oportunidades no le han faltado, pero también es el que ha tenido como una visión extremadamente crítica y con un estilo muy propio, ¿no? Porque pues el Toro se dedica más a la fantasía, aunque sí hay temas políticos y sociales en sus películas, pero son como más universales, por así decirlo. Iñárritu también, pero en un tono muchísimo más Bueno, dramático. en el caso de Cuarón, en Ajá, Roma, en Roma ya vemos ujú, muchos matices políticos. exactamente. Sin embargo, Estrada siempre ha manejado un humor negro. Siempre ha sido un humor bastante negro, muy satírico, muy del mexicano, muy de burlarse de nuestras tragedias. Y justamente él comienza con primero se le dijo una trilogía, después se hizo ya prácticamente una saga, donde él creó un universo en el que se habla de la problemática política y social de México, de la corrupción, que empieza con el infierno, sigue con Un Mundo Maravilloso y después perdón, La Ley de Herodes, Un Mundo Maravilloso y termina con El Infierno. Y posteriormente aparecen las películas La Dictadura Perfecta y Viva México, que es la última que hizo. Y ahora, pues Estrada, para seguir con este estilo, con estos temas que le preocupan a él, pues toma la novela de Jorge Gotia y que en una entrevista que tú me mandaste, pues decía que era el momento perfecto para llevarla a la pantalla porque a fin de cuentas es un tema sobre para darle un poquito de contexto al público, es un caso real de las también llamadas Poquianchis, que eran un grupo de hermanas que regenteaban burdeles en la década de los 60, haciendo trata de personas bajo el auspicio de los distintos gobiernos en las ciudades o estados en los que se instalaban, ¿no? Principalmente eran Guanajuato y en Guadalajara,
perdón, Guanajuato y Jalisco, y en la ciudad de Guadalajara. Y pues fue un caso bastante terrible porque pues muchas mujeres, aparte de que las tenían privadas de su libertad, también fallecieron, de ahí el título. Y lo que hace Luis Estrada con estos 6 capítulos pues es como darnos un contexto precisamente de lo que sucedía en aquel entonces y que lamentablemente, Jaime, pues se repite, ¿no? Son actitudes de... Es una película que se puede llamar un thriller, una historia de criminales, ¿no? Digo, muchos ven películas o series sobre gángsters norteamericanos o de otros países, pues prácticamente aquí los gángsters en México son este tipo de personas que llevan este tipo de negocios y que están confabulados con el gobierno, ¿no? Entonces, arma esta historia, a diferencia de la película del 76 y que la gente puede ver en muy buena, bueno, no en buena calidad, no, pero pues, en calidad regular en YouTube, está gratis, Las Poquienchis. Eh, Casals sí lo lleva en un tono muy dramático, muy fuerte y con unos subtramas que habla sobre los campesinos que están también perdiendo nada más a sus tierras, sino a sus hijas con estas redes de prostitución. En el caso de Estrada, lo desarrolla en 6 capítulos de 1 hora, 1 hora 10 aproximadamente cada uno. Va desarrollando como el trasfondo de estas hermanas, un poquito más la vida que ellas tuvieron y cómo fueron desarrollando el negocio y cómo de estar en la cúspide. Y también lo que hace Estrada, desde mi punto de vista, es agregarle mucho humor a situaciones que son pues prácticamente contradictorias, ¿no? Estas mujeres que llevaban eh, negocios de prostitución, pues también con la doble moral, ¿no? Súper persignadas, religiosas, los grupos políticos también, no los padres de la Iglesia Católica bendiciendo los lugares. Yo creo que esos son momentos muy Luis Estrada, muy surrealistas, en los que puedes ver un padre de la Iglesia Católica dándole la bendición a un lugar donde suceden todo tipo de cosas, ¿no? Entonces, sin embargo, pues no sé, a ti, Jaime, ¿qué te parecieron los capítulos de esta serie? Antes que nada, te comento, Ah, la situación no ha cambiado en 60 no, años. exactamente. Ese México que retratan, Sí. que lo podemos leer en la novela de Ibargüengoitia, Ujú. es el mismo México de hace 30, 40, 60 o actual. Es Sí. decir, se mantiene tal cual. Podrían ser unas madrotas contemporáneas y por Ujú. eso es que se mantiene. A mí, hace Ujú. mucho tiempo que no me tocaba estar más de 6 horas Ujú. viendo una serie en un solo día. Sí, 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 O sí. sea, no, yo no recuerdo, he visto películas de 3 horas. Sí. Martin Scorsese me ha hecho el favor de tenerme 3 horas, pero no había visto una serie Sí, am, un solo día. claro. Eso quiere decir que el tipo supo Ujú. hacer 6 películas como él lo prometía. Sí. En una nos muestra a Serafina Balandro con Paulina Gaitán, en otras a Arcángela, y luego vamos conociendo a una prostituta negra, y Ujú. en cada una, bueno, matan al hijo de Arcángela, Sí. como que a cada uno le dedica algo muy especial y no se Sí. desespera, no se Ujú. desespera por contarnos la historia de inmediato, Ujú. sino que poco a poco va diseccionando el tema. Y yo se lo Ujú. agradezco, Sí. porque mantiene el humor, Sí. ese humorcito negro, Ujú. agrio, sabroso, que le agradeces que aparezca un sacerdote, un militar, un político que le Sí. quiere dar de besos a otro político. Ah, o sea, te vas llevando por la noche, por las alcobas, por las camas, Claro. amaciatos, y todo eso a Luis se nota que le encantó hacer ese trabajo, y yo Sí. siento que los tres amigos Ujú. deberían de tener un compadre que es Sí. el Luis Estrada, o sea, está a la altura de los tres. No, no, definitivamente. Y qué bueno que lo mencionas, Jaime, porque Luis Estrada es hoy por hoy uno de los cineastas mexicanos más importantes y es, al igual que un Guillermo del Toro, es un director que su nombre arriba del título de las producciones vende. Es un tipo que producción que trae bajo el brazo
como fue el caso de Viva México, que iba a ser que fue una producción de Netflix y que iba a ir directamente a la plataforma, la película, y que él quiso que la película tuviera una corrida comercial y Sony Pictures se acercó y le compraron la película. Es un tipo cuyo nombre, ¿Y sabes cuántas personas vieron a la película en Netflix? la de Viva México, ¿Sí? muchísimas, pero dime. 30 millones. Sí, sí, sí. Sí, o O sea, sea, le, es le un dijeron, tipo, qué quieres hacer después? ajá. Ah, pues las muertas. Muy Sí, o sea, bien. es un tipo que funciona muy bien, que aparte su cine es al mismo tiempo con un estilo muy, muy definido y es un cine muy comercial. Tiene actores muy identificables en su cine. Claro que ahorita lo que sucede con Las Muertas, que al venir de un caso real y un caso adaptado de una novela, pues yo siento que es la primera que no forma parte del universo en el que aparecen sus actores. Obviamente ya hay su actor, su actor Fetiche. fetiche ya no aparece por otras cuestiones. Aparece Joaquín Cosío, pero quien se ha transformado hoy en su actor fetiche es Alfonso Herrera. Sí, Entonces, digamos que la versión de Damián Alcázar la toma Alfonso Herrera. Entonces, te digo, Luis Estrada no trabaja fuera de México, pero el que haya hecho ya esta serie con Netflix, pues sí le da como un empujón internacional. A pesar de que Luis Estrada es muy respetado y muy admirado en países como España. claro. Entonces, me da gusto que Luis Estrada haya desarrollado esta serie y que si también, a pesar de que lo que mencionamos, Jaime, que nuestro país no cambia, digo, la corrupción a nivel mundial no cambia, también si la gente dice, bueno, pues es que a lo mejor el tema es muy denso, hay otra cosa que resaltar, qué buenas producciones hace Luis Estrada, la recreación de los 60 con la ropa, con los autos con todo lo que hay alrededor. La verdad, Luis Estrada siempre ha sido un cineasta muy pulcro. Desde cuestiones técnicas que a lo mejor luego la gente no identifica como cuestiones de audio, como la selección musical, todo eso, es bastante interesante. Y que tenga a su mano actrices como Paulina Gaitán, como Arcelia Ramírez, como Joaquín Cosío, como Mauricio Isaac, que ese me llamó mucho la atención el papel de la calavera que lo interprete este actor, que también es un actor que trabaja mucho con Luis Estrada. Mucha gente lo recordará como el hijo de Ernesto Gómez Cruz, al que le termina dando una bofetada en el infierno. Ese es Mauricio Isaac. Mauricio Isaac es un estupendo actor y me llamó mucho la atención que Luis Estrada haya decidido que interpretara a una mujer. Y lo Claro. hace bastante bien porque mucha gente no se da cuenta, modula muy bien la voz y es un estupendo personaje el de la calavera. Es Sí. una No, no, mujer no. que Se roba, se se roba. roba, se roba todas Mira, las escenas en las que aparece. yo creo que tendríamos que ir por partes. El Sí. director, el director es aplaudible. Es decir, la Ujú. dirección, que es lo principal, lo primero, ahí está. Y el tipo se encarga después de darnos un trabajo bien escrito. Es decir, no traiciona a Ibargüengoitia, No. pero es el mismo Estrada que estamos acostumbrados, que estamos esperando. Ahora, un renglón aparte es el cuadro de actores. El cuadro de actores es impresionante. Es un Ujú. desfile, es un coro. Sí, Yo sí, ya totalmente. sabía, yo ya sabía que Arcelia era una magnífica actriz, Arcelia Ramírez, pero Sí, yo no sabía que Paulina Gaitán podría hacer ese papel. sí, Es sí. decir, lo mantiene. ¿Sabes cuál es el único defecto que tiene Paulina Gaitán? Ujú. Es muy bonita. Es que, Fíjate que es que, Paulina es que mira, Gaitán, Arcelia la hicieron fea. Es sí, una, es una, es una actriz bonita, pero Estrada le pidió permiso y le dijo, quiero que seas una poquianchi, pero te voy a volver fea. claro, Y dijo, adelante. En sí, cambio, Paulina siempre está bonita. sí. Y este actor que la hace de la calavera, pues Ujú, yo lo descubrí como al segundo capítulo, dije, se me hace que no es mujer. ujú. No, yo desde que lo vi dije, ¿quién es? Dije, ¿quién es? Dije, es que a Mauricio Isaac me parece uno de los actores, es muy talentoso y ese actor hace tanto comedia como drama de manera excepcional. Pero se me hacía, dije, su cara, dije, ¿quién es? ¿Quién es? Y lo busqué y dije, sí.
sí, sí, totalmente, pero lo hace bastante bien y te digo, y me gusta que no exagera la actuación, no exagera la modulación de su voz y termina siendo un personaje muy entrañable a pesar de la situación en las que están involucrados, creo que es uno de los personajes con los que te encariñas, Es que siempre está presente, siempre siempre es está como la presente. sombra de las Poquianchis. Es el brazo derecho de ellas, es la que se encarga de todo su, pues de todo lo que ellas no hacen, pues prácticamente la calavera. Y no es y lo que se me hace interesante también de Luis Estrada es que sí, sí, hay buenos y malos, pero también hay ambigüedades en los personajes. Y son unas ambigüedades muy bien desarrolladas. Sabes que son personas que están haciendo las cosas mal, pero de algún modo se encarga Luis Estrada de desarrollarte el contexto en el que estas personas se están desarrollando y entenderlo y no nada más detestarlas, pues, ¿no? Hay escenas muy fuertes de tortura en la serie, donde también ves cómo reaccionan ellas ante la situación que está saliéndoseles de control, porque nos van explicando cómo estuvieron en su auge y después por un incidente y un malentendido con el secretario del gobernador, pues prácticamente el negocio se les va a pique y es cuando empiezan a ser muchísimo más extremas en su trato terrible que tienen con las muchachas, ¿no? Entonces va escalando, pero incluso, o sea, como dices tú, se da el tiempo Luis Estrada para irte armando todo ese relato. Entonces creo que ahí es donde lo hace bastante bien, que a pesar de ser un relato, que siempre, ¿no? Sus relatos terminan siendo o teniendo cierta sordidez, porque pues, el entorno que él desarrolla es así, no lo hace tan denso y tan pesado, precisamente tanto por el humor negro y tanto por el contexto que logra armarte para entender qué es lo que estás viendo y no nada más ponerte al malo malo o bueno, buenos nunca hay en sus películas, al malo malo o los tonos de grises con los que vemos a los personajes, porque nunca hay héroes en sus personajes, son personas muy falibles. Pues como en la vida real, es decir, Sí, por eso le encantó, por eso quería plasmar, porque ese es un México que existe, sí, que lo vemos, no lo podemos sí, negar, pero ahora lo retratamos o lo hemos retratado y es encantador porque finalmente te estás riendo de lo malo, de lo maligno, claro. de lo Sí, macabro y dices, sí, ¿de qué me estoy riendo? ¿Por qué me sí, está gustando esto? sí, Entonces le pones una pausa y dices, ¿estoy bien? sí. O Luis Estrada está mal. No, no, imagínate, sí, pero es de los pocos que logra eso, ser empático. Es muy empático con el público, precisamente porque son estos productos que nos identificamos. A veces, ¿no? Critican mucho las producciones mexicanas o las películas, que porque a veces se quieren parecer a algo que no somos, que bueno, cada quien tomará sus decisiones, pero si algo le ha funcionado a Luis Estrada es que lo que vemos, pues, es chocante, pero identificamos lo que está pasando. O sea, no nos hagamos, ¿no? Como tú dices, es una realidad y tiene todo este humor. eh, eh, y todos estos momentos tan típicos de una sociedad tan contradictoria como los mexicanos, ¿no? Vivimos llenos de contradicciones y de cuestiones que a veces uno no lo entiende, pero cuando hacemos un análisis de nosotros mismos como sociedad, pues entendemos por qué luego en el extranjero les resultamos bastante peculiares, ¿no? Sí, Como país y como sociedad. Hay muchas cosas que ni nosotros mismos entendemos. yo creo que es una serie que le va a ir bien. Sí. Es un gran paso para Luis Estrada. Sí, Y seguramente ya le están diciendo qué sigue, qué quieres, qué se te ujú, sí, antoja. sí, sí, sí. Y qué bueno que tenga carta abierta y que tenga estas oportunidades de moverse en las dos plataformas, ¿no? Que siga haciendo cine, como él lo sabe hacer, y que siga haciendo este tipo de proyectos como la miniserie Las Muertas, ¿no? Es bastante interesante. Entonces ya la podemos ver. Son 6 capítulos, duran 1 hora, ¿eh? No son Sí, así como una hora que... 10 algunos, una hora Sí, 7 por sí. ahí. Ujú, Hay que, no sé, los pueden ver uno por uno o los pueden ver como yo, en el caso mío, ujú. me atraganté de 6 capítulos, pero me sentí bien, me sentí contento. Dicen maratonearla. Es que cuando ves algo bueno, dices, vaya, de pronto te quedas en ayunas, de Sí, pronto te quedas con insatisfecho, pasan los días y cuando llega algo bueno, pues quieres aprovecharlo. claro.
Sí, sí, sí. Y te digo, yo creo que se acomodó muy bien a las inquietudes de Luis Estrada esta historia, ¿no? Sobre estas mujeres que junto a un grupo gracias a un sistema corrupto, ¿no? Fue como crearon vamos, su red de trata de personas. Muy bien. ¿Algo más que tengas por ahí? Fíjate, Jaime, que pienso verla este fin de semana, no tuve oportunidad. Se estrena, hablando de cine mexicano, se estrena una película que se llama Autos, Moto y Rock and Roll, de José Ajá, Manuel Travioto, con Alejandro Speiser y Emiliano Zurita, que habla sobre un episodio también muy importante en nuestro país, que fue el Festival de Avándaro. sí, cómo El no. Festival de Avándaro, un festival musical y de autos que sucedió en los 70, si no me equivoco, Jaime. ¿Fue en los 70 o finales de los 60? 71 más o menos 71, 71. a finales de los 60, principios de los 70, y que significó un antes y un después en cuanto a esta idea que tenía el país sobre los jóvenes, ¿no? El de satanizar todo lo que era la música rock. Pero lo curioso de la película, te digo, ya tendremos oportunidad de verla probablemente el fin de semana y comentarla el próximo jueves. José Manuel Cabrera es un director muy bueno y aparte tomó la decisión de hacer la película como falso documental. Ajá, Entonces, eso le dio la oportunidad a Cravioto y a su equipo de producción de poder agregar petaje real de Avándaro con sí. el de la película, y eso es lo que están mencionando que funciona bastante bien, que la decisión de haber narrado la historia así fue lo mejor. Entonces, Autos, Moto y Rock and Roll es uno de los grandes estrenos del cine mexicano que van a ver este fin de semana. Te comento, yo todavía no la veo, la voy a ver el fin de semana y el próximo jueves ya la comentamos ampliamente para ver qué tal. Pero se han dicho cosas muy buenas de la película. Qué bueno, porque hacía falta un buen documental, un Ujú. buen testimonio, documento sobre esa fecha. Sí. No, bueno, lo único que recuerdo que sí me gustó fue Mecánica Nacional, La comparan mucho con Mecánica Nacional, ¿eh? pero era una película. Esta también es una película, nada más que está hecha como falso documental. No, acá en este caso era una película y donde no Ajá. aparecía a Vándaro. Ajá. Es decir, Ah, sí, se referenciaba. el pretexto Ah, era que iban a claro. una carrera de autos Sí, y sí, que, sí. pero nunca aparecía nada de música. No, 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 Acá no. Sí, no, sí, sí. acá sí es importante Sí, porque podemos un poco recuperar la historia. Recordemos que Avándaro es un hijo de un festival que se dio en Estados Unidos que se llamaba Woodstock. sí, Y eso fue en el 69 en donde sí. apareció Carlos Santana, por cierto. Ujú, Y ujú. después se hizo un documental muy, muy bueno en donde colaboró un jovencito, Martin Scorsese, Fíjate. en la edición. Sí, sí, sí. Pero, Sí, pero, pero ese documental, pues sí fue testimonio de lo que pasó en sí, Estados Unidos, pero en claro. México no me había tocado verlo. Sí, y qué padre que tomen estos fragmentos de la historia de México para un público joven y que eso sirva para que te interese sobre qué sucedió, porque fue un momento muy importante, o sea, desde la parte de la censura, también ahí se dice que fue un antes y un después en cuanto a la cultura musical que tuvimos por muchos años en México, porque en México se estaba integrando mucho la música rock y después los medios oficiales satanizaron la música rock y vivimos una época de música pop eternizada. Que no está mal, pero la variedad siempre es importante. No creo que sean los medios oficiales los que determinaron eso. Venía desde el mismo gobierno de Díaz Ordaz, Gustavo Díaz Ordaz, que en muchos rubros, es decir, no solamente en la música, sino en la política, los Claro. estudiantes, las universidades, bueno, la misma política, fue Sí. censura literal. Y Ujú. entonces, pues, lo vemos un poco en Roma. En Sí. Roma, esa es la época de Díaz Ordaz y la Sí. época de la Echeverría. recriminación y los estudiantes masacrados en la calle. Ujú. Es decir, no son los medios oficiales propiamente, sino que era Ujú. una política de gobierno, Sí. pero dura, durísima. No, pero en aquel entonces acuérdate que nada más había un canal, ¿no? Entonces el canal Sí, era pero el rock comenzó a en la radio. salirse del closet ya en los 80.
y Ujú. afortunadamente ya tuvimos la libertad de ir a conciertos masivos. Así es. Muy bien, gracias, Cuauhtémoc. Gracias a ti, Jaime, y nos escuchamos el próximo jueves. Cuídate mucho. Igual.